Bueno, con el 38,16% de los votos, 22.695 votos, el domingo, hace 2 domingos atrás, Carolina Goich, la diputada Carolina Goich, salió electa senadora por Magallanes. Y vamos a dedicar este diálogo sur a conversar con esta mujer que viene saliendo de una batalla difícil, dura de su salud y que se repuso y que hoy día está de lleno, de pleno en su pasión, la política, siendo además una de las voceras del comando de Michelle Bachelet para esta segunda vuelta que se aproxima. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Diálogo Sur. Muchas gracias, feliz de estar aquí, sobre todo con esa presentación, pues. Muy bien. Cuando todavía estamos en la etapa un poco de festejar, ¿no es cierto?, sí, el resultado electoral y sobre todo de agradecer un tremendo resultado, de verdad. Estamos con Jaime Yelici también. Don Jaime, ¿cómo está usted? Muy bien. Nuestro consejero regional y panelista está de viaje, así que vamos a conversar nosotros. Carolina, bueno, ya obviamente la felicidad, las celebraciones, has señalado en declaraciones que estás muy contenta también porque dejas el cupo, el cargo que tienes de diputada, se lo dejas a un demócrata cristiano, Juan Morano. ¿Qué se viene ahora para la segunda vuelta? ¿Cuáles son tus tareas? ¿Cómo ves esta segunda vuelta? Bueno, yo creo primero reafirmar lo que tú dices, muy contenta del resultado mío, creo que ahí hay no solo un tiempo de campaña previo, yo siempre lo he dicho, la campaña efectiva es los 8 años de trabajo, los 2 periodos de diputada y es súper satisfactorio el ver que la gente reconoce ese trabajo, que yo creo que en mi caso el pilar fundamental de ese resultado, el reconocimiento al trabajo constante y los proyectos que están, pero sobre todo a un estilo de trabajo, que el compromiso es mantenerlo, por supuesto, y reforzarlo ahora desde el Senado. Lo segundo es el resultado para la democracia cristiana, que yo igual quiero reafirmarlo, o sea, no solo volvimos a tener, ¿no es cierto?, nosotros recuperamos, podríamos decir, el cupo de senador desde cuando estaba don Pepe Ruiz Di Giorgio, ¿no es cierto?, que fue un tremendo senador demócrata cristiano, sino también el dejar en el espacio de diputado a un demócrata cristiano, a Juan Morano. Eso tiene que ver con cómo uno abre espacios también dentro de nuestros camaradas y muy contenta del logro en consejeros regionales. O sea, yo creo que tanto Nicolás Galvez como Miguel Sierpe aquí en Magallanes van a hacer 2 tremendos aportes con experiencia, ¿no es cierto? En el caso de Tolentino Soto en Natales. También creo que ahí hay de alguna manera objetivo cumplido desde el punto de vista partidario. Y bueno, tú lo dices, en esto tenemos que seguir el vuelito, a la segunda patita, la segunda vuelta, y en eso un poco más bien lo que me han pedido personalmente es poder reforzar la campaña, no solo a nivel regional, donde el diseño territorial es que quienes han sido electos asumen, ¿no es cierto?, la coordinación del comando. En eso aquí lo hacemos junto a Juan Morano, en mi caso, ¿no es cierto?, como senadora, el de él como diputado, tenemos el mismo territorio, pero una visión muy inclusiva. Aquí necesitamos sumar, no solo a los que ya estuvieron en la primera campaña, sino también a otros que no estuvieron en la opción de Michelle Bachelet. Entonces, una coordinación, pero que busca facilitar el que ojalá aglutinemos a la mayor cantidad de gente y sobre todo que entusiasmemos, porque yo creo que el desafío de la segunda vuelta es que la gente vaya a votar. En este sistema que tenemos hoy día de votación voluntaria, frente a un resultado que la gente dice, no, ya está dado, o sea, sí que en duda que Michelle Bachelet va a ser la futura presidenta de Chile, pero eso requiere que primero pasemos por las urnas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le decimos a la gente que es importante que el domingo 15 de diciembre vaya, concurra, manifieste su opción, no solo por el resultado de Michelle Bachelet, sino también como país y por nuestra democracia? Si finalmente lo importante ahí es que la gente no se quede fuera de una decisión tan importante como quién va a ser la futura presidenta de Chile. Aquí en la senatorial votaron 62.646 personas. ¿Qué porcentaje, cuántas personas ustedes imaginan aquí en Magallanes por lo menos que se van a repartir el plato ahora el 15 de diciembre? Mira, yo siempre digo que soy súper mala para las matemáticas electorales. Yo creo que es probable que baje un poquito porque tienes menos candidatos, ¿no es cierto? Antes tenía a los consejeros regionales que apuntaban ahí también a su electorado, lo movilizaban, el caso de varios candidatos, ¿no es cierto?, a diputados y a senadores. Pero ojalá sea lo menos posible, porque yo creo que es importante la participación. Algunos han señalado voces o tratado un poco de cuestionar desde ya el resultado. Dicen, si es que participa poca gente, no va a ser tan válido. Y yo digo, no, o sea,
Si es que participa poca gente, no es un problema para la nueva mayoría o para la ganadora, para Michelle Bachelet. Es un problema para la democracia, y que probablemente lo que nos va a hacer es revisar esta situación de si volvemos al voto obligatorio. A mí me gustaría que no fuera necesario, sino que ojalá la gente aprovechara el espacio. Sí, yo no entiendo mucho porque son las reglas del juego. O sea, hay voto, es voluntario y hay un sistema de que si no hay mayoría en una primera instancia, en una segunda vuelta, por lo tanto los resultados son los que son de acuerdo a las normas que hay. Pero es que lo que pasa es que en esta elección se produce un tema de poca competitividad del adversario. Indudable. Y lo que pasa es que eso no puede, pero eso no puede ser castigar a quien va a ganar. Claro. Entonces, ahí hay un tema que la verdad lo que se puede generar es que objetivamente la candidata que pasó a segunda vuelta por parte del gobierno o la alianza no genera una sensación de competitividad. O sea, hoy día el 99% de los chilenos tiene la percepción que Michelle Bachelet es presidenta de Chile. Entonces, esta generación yo creo que puede motivar un poco que haya una baja. Yo veo la baja, yo creo que la gente que apoyó a la candidata Michelle Bachelet va a ir a votar, yo creo que hay un compromiso. Lo que yo creo que se puede producir es que la candidata de la oposición, la verdad que su nivel de convocatoria, su nivel de instalación como candidata es una cosa con techo. Entonces, es poco probable que haya entusiasmo por ese sector y es muy probable que la derecha ya hizo una parte, yo creo, en varios sectores de Chile, yo creo que va a ser la pijamada, o sea, puede quedarse durmiendo, porque no tienen esa sensación de competitividad o que puedan ganar. Eso yo creo que es lo que está tentando más a la movilización que objetivamente la gente que tiene el compromiso o ya tiene asentado que Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile. Entonces lo tienen como resuelto y una candidata que la verdad que anda como satélite y no ha logrado prender, no prendió en la campaña anterior, con suerte pasó a segunda vuelta y no la veo con mucho... Muy errática. Sí, la verdad que no se ve. La candidata ahí de la Alianza, Matei, uno le sorprende el cómo ha zigzagueado, cómo da estas vueltas hoy día, cómo trata de vestirse de rostros nuevos, pero uno dice, eso más bien a veces genera desconfianza. Digo, uno ayer la vio con otro, hoy día lo ve con rostros más jóvenes, pero ¿quiénes son los que van a gobernar? Y creo que en eso ya vivimos la experiencia de estos 4 años de cómo se toman las decisiones y quiénes toman las decisiones en la derecha. A mí, perdón, me llama la atención, por ejemplo, este plus al programa, le digo yo, ¿no es cierto?, de Evelyn Matei. Dice 30 medidas adicionales, que además tienen un costo significativo y sin reforma tributaria, o sea, nadie sabe de dónde va a salir el financiamiento para financiar eso en la eventualidad difícil, ¿no es cierto?, de que efectivamente tuviera que llevar a cabo su programa de gobierno. Pero, por ejemplo, una de las medidas es eliminar la ficha de protección social como un elemento para, en el caso de los adultos mayores, ¿no es cierto?, para la asignación de beneficios. Entonces uno dice, ¿cuánto han peleado durante estos 4 años? Por adultos mayores a quienes le volvieron a aplicar la ficha y el instrumento técnico de focalización en el caso de las pensiones básicas solidarias, y que perdieron la pensión básica solidaria porque descubrieron que tenía una iniciación de actividades, aunque no tuviera ningún ingreso por eso. Y perdieron pensiones básicas solidarias en el caso del marido y la señora el aporte solidario o a la inversa. Y 4 años han pasado y no hubo ninguna disposición ni siquiera a revisar esas situaciones, que no son pocas a nivel país. O el tema del bono de bodas de oro, sí, que por la ficha de protección social, ¿cuánto peleamos con las autoridades de este gobierno para decir, oigan, 50 años de matrimonio, ¿qué importa la ficha de protección social? O sea, valen y hay que reconocerlo, y probablemente para alguien que de muchos ingresos ni siquiera va a ir a cobrar el bono, pero tú no puedes ahí discriminar de acuerdo a la ficha de protección social. Entonces a mí me llama la atención que de un día para otro ya no se usa la ficha de protección social, y de verdad que a mí me cuesta creer ese tipo de cambios. Me parecen que son más bien estas pantallas electorales, ¿no es cierto?, un poquito estas cortinas de humo para disfrazar una coalición que ya la vimos como gobierna, ya sabemos cómo toma las decisiones en materia social, en materia de limitar la participación del Estado, ¿no es cierto?, de dejar más bien las decisiones al mercado, que es decir, aquí en Magallanes. Entonces yo creo que eso finalmente no aporta a su candidatura, creo que es errada la estrategia, sino que más bien genera desconfianza.
Carolina, vamos a volver enseguida a temas más nacionales, ¿no es cierto? Pero me gustaría detenernos un poquito lo que pasó en Magallanes en estas elecciones. Tú has señalado el espacio de la derecha lo llenó el mundo mal llamado independiente, lo has señalado en alguna entrevista de algún medio. Y acá te va a acompañar en el Senado Carlos Bianchi con el 27,45% de los votos, 16.330 votos. Fue una elección muy importante porque en definitiva le ganó a los candidatos de la alianza, ¿no es cierto?, que iban por el sistema binominal acompañándose. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué te parece que pasó acá? ¿Cuál es el análisis que tú haces? Porque aquí se comentó mucho, salió mucha información. De hecho, Michelle Bachelet vino 3 veces, porque una de las hipótesis que había era que la nueva mayoría iba a doblar en el Senado. O sea, había cierta claridad con que los candidatos de la alianza al Senado no estaban perdidos, pero siempre se sostuvo que era por el doblaje de la nueva mayoría y no obstante esto, el que gana es Carlos Bianchi. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué está diciendo la gente con esta elección? Bueno, yo creo que el resultado de Carlos sorprendió a todos, incluso al mismo quizás, por la diferencia que tuvo respecto de Miodrag. Nosotros esperábamos una votación más alta, ¿no es cierto?, en el caso de Pedro Muñoz, y eso hubiera contribuido al doblaje y no se dio nomás. Y ya yo creo que la derrota es suficiente y tendrán en el Partido Socialista el tiempo para ver por qué se dio eso, cuáles fueron los errores en la campaña. Pero lo que sí yo creo que ha quedado manifiesto es que, algo que me alegra mucho, que en Magallanes, a pesar de todos los recursos que se pongan en una campaña, la gente igual toma su opción por otras cosas. Porque lo que vimos en el caso de los candidatos de la Alianza fue una campaña, pero multimillonaria, ¿no es cierto? Todo lo vimos no solo en las calles, en las actividades, a través de las actividades por televisión, ¿no es cierto? Los bingos masivos. Tanto en el caso de Miodrag como en el caso de Sandra Mar, incluso de Gloria. Y finalmente la gente toma su opción por otra cosa. Yo creo que eso es bueno. A mí me encantaría que en esta región volviéramos a las campañas un poquito más a la antigua, que era el puerta a puerta, la conversa, ¿no es cierto? Los candidatos que no estuvieron dispuestos a ir a debate sufrieron un castigo. ¿No es cierto? Los que no resultaron electos no quisieron ir al debate que hizo, el debate regional que hubo, que fue el de ITV, con excusas que uno cuestiona un poco, ¿no es cierto? Uno dice, un candidato que no está dispuesto a mostrar sus ideas, a contrastarlas frente a la ciudadanía, y sufre un castigo. Y yo creo que eso es sano para la democracia, y un poco es una lección para futuras elecciones, en términos de que aquí hay que estar presente, y ojalá que seamos capaces de hacer planteamientos con transparencia a la ciudadanía. Creo que la derecha tiene un costo, o sea, ha pagado un costo en esto, en términos claro, estos pseudoindependientes, tú dices, probablemente eso en el caso de Miodrag también pasó una cuenta, pero que ha demostrado que incluso todo el intervencionismo electoral que hubo en el último tiempo, que yo denuncié incluso en la Contraloría, que no me parece, yo tengo mucho cariño y respeto por nuestro intendente, hemos trabajado juntos muchos años, pero me parece que a la gente no le gusta ver cómo en el último minuto se ponen muchas primeras piedras, ¿no es cierto?, se entregan muchos papelitos de subsidio que no sabemos cuándo se van a poder materializar en términos de presupuesto, con fines electorales. Yo creo que hay un reconocimiento más bien a la trayectoria, a la constancia, ¿no es cierto?, a la seriedad también en términos de trabajo. Sí, bueno, yo quisiera agregarle un poquito una guinda ahí adicional. Yo creo que el análisis de Carolina es súper correcto, pero también es una sorpresa en el tema natal. Porque yo creo que la consolidación de la votación y de la elección de Carlos Bianchi, que yo creo que para todos fue un poco una sorpresa, la reflejó Natale. Y uno tenía la percepción que era poco probable, porque uno asumía que habiendo un candidato a alcalde que tuvo una tremenda votación de la alianza en esa zona. Un alcalde hoy día en ejercicio. Claro, que hoy día está en ejercicio, que aparece muy movido y con mucha adhesión ciudadana. Uno tenía la percepción que iba a navegar para el molino de la alianza, y por lo tanto uno tenía esa percepción. Pero ahí el fenómeno es que Natale se volcó por Carlos Bianchi, incluso por su hijo Karim Bianchi, con unos resultados electorales nadie esperaba, y eso determinó la elección, yo diría, con mucha fortaleza de Carlos Bianchi. Entonces ahí hay todavía yo creo, una interrogante. Me imagino que la derecha, la gente de la Alianza, Sandra Mar, Medrano Marino y Gloria Vilicic todavía deben estar soñando
los resultados electorales de Puerto Natales. Sí, considerando que además hay un alcalde que es de derecha. Claro, y que ha sacado muy buenas votaciones. Que apareció en varias fotos, ¿no es cierto?, con los candidatos a la derecha. Fotos, entonces, en actividades. Otra lección, que la sola foto no implica traspaso de voto, ¿no es cierto? Eso quería profundizar un poquito porque por mi mismo trabajo también me ha tocado estar vinculado en distintas campañas ya hace tiempo. Y en general existe, yo diría, una sobrevaloración, tal vez un poquito alimentada por la ansiedad, del tema del intervencionismo, de los recursos, de cuánto te apoya el alcalde de turno, el intendente de turno. Hay como una sobrevaloración de eso y yo soy un convencido de que las elecciones se ganan en tanto y en cuanto el candidato esté conectado con las necesidades y las expectativas de la gente y que contra eso no hay intervencionismo ni plata que pueda. Ahora, yo creo que acá también fue muy relevante para el resultado final la mala evaluación que tienen los magallánicos del gobierno de Sebastián Piñera. Pues en definitiva yo creo que también quienes se alinearon, digamos, con la línea de gobierno de la derecha, de quienes hoy día están gobernando, pagaron un costo, más allá de sus desempeños personales, pagaron un costo altísimo. El tema del gas. Desde el tema del gas en adelante, hay 4 intendentes, el tema de la zona franca, que ya lo vamos a conversar, un montón de cosas, falta de una obra o de una infraestructura emblemática, en fin, etcétera. Ahí se paga un costo también importante en cuanto a la evaluación del gobierno, creo yo. No, de todas maneras, y eso no sucedió solamente acá en Magallanes. O sea, yo estuve en la bancada de la UDI hoy en el Parlamento y notas en las caras, e incluso en aquellos que salieron electos, bajaron su votación sustantivamente. Y eso es el efecto de ser los candidatos de Sebastián Piñera y de Evelyn Matei. Y la cuenta fue más grande de lo que se esperaba. Patricio Melero ahí tremendamente golpeado. Ellos bajaron un número importante de diputados después de haber sido la bancada mayoritaria, que eran 40, 39, ¿no es cierto?, diputados. Y esa es la evaluación de la gente. Yo creo que eso es innegable, o sea, se llegan a quedar 4 años más y desaparece. Claro. Y bueno, pero ¿qué más? Si lo hemos visto, ¿no es cierto? Yo siempre lo he dicho, a algunos personeros del gobierno les molesta, pero Magallanes ha sido muy maltratado con este gobierno de derecha. No solo el tema del gas, sino cuando uno piensa en los hospitales, o sea, ¿hace cuántos años? 4 años y una primera piedra, en el caso de Natales, ¿no es cierto?, de Porvenir. El zigzagueo en Williams, que está la licitación, la bajan porque llega una persona del Ministerio de Obras Públicas y no le gusta. Entonces, yo creo que ahí la falta de visión de cómo se hace política pública, visión de Estado, le pasó la cuenta a la derecha. Sí, siguiendo un poco con el análisis electoral, Carolina, Michelle Bachelet sacó a nivel nacional el 46,69% de los votos. Yo personalmente pensaba que iba a sacar más. Y hay un fenómeno ya instalado que tiene que ver con algunos candidatos alternativos como Marco Enrique Minami, que saca el 10,98%, y Parisi, que es un fenómeno nuevo, que saca el 10,11%. Parisi yo lo quiero destacar en el sentido de que a pesar de no tener una historia política, no provenir de un partido, no tener nombre político, se posicionó con algunos temas y digamos, ocupando ciertos espacios mediáticos, de redes, etcétera, que alcanza a Marco Enrique Minami, que tiene toda una trayectoria, es hijo de quien hijo, viene de partido, fue parlamentario, en fin, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista de lo que alcanza Parisi es importante. Pero ahí hay un 21%, 22% del electorado que se instala en candidatos alternativos que también te están diciendo algo. Le están diciendo a la clase política, le están diciendo a Michelle Bachelet, a quienes detentan el poder, ojo, que hay temas que ellos han instalado y que ellos han sido muy críticos, que la gente aparentemente quiere que la nueva mayoría o quien gobierne los tome, creo yo. Efectivamente. O sea, lo primero, habían 9 candidatos y la dispersión efectivamente hacía muy difícil, aunque nos hubiera encantado ganar en primera vuelta, pero era difícil. Y tenemos ahí los resultados. Pero yo creo que efectivamente los resultados siempre hay que tomarlos con mucha humildad, independientemente de uno gane o pierda, está ahí el planteamiento de la ciudadanía. Y además mucha gente uno se lo decía. Yo creo que hay como ciertas lecciones que hay que aprender, que esperamos que aprendan respecto de la forma de hacer política, que es un discurso que capitalizaron sin duda los candidatos que tuvieron menores votaciones, ¿no es cierto? La crítica a la política
como tradicional, no sé cómo decirle, que estén los mismos de siempre, a esto de los dos bloques, ¿no es cierto? La alianza por un lado, la concertación por otro. A los abusos políticos, económicos, yo creo que ellos instalaron mucho ese tipo de denuncia, digamos. Ahora ese mensaje está capturado ya, está transmitido. Hemos tenido oportunidad de conversarlo en más de una ocasión con Michelle Bachelet directamente. Nosotros perdimos la elección con Eduardo Frei y no me cabe duda que en gran medida fue por eso, porque la gente estaba molesta. Y yo siempre he dicho que perder la elección presidencial es el peor castigo para una coalición política. Y ahí hay un aprendizaje que sin duda tenemos que hacer, ella lo tiene claro, y tiene que ver con cómo no solo se instalan las personas más idóneas, en esto no solamente son rostros nuevos, yo en eso matizo, a veces también es necesaria experiencia, y eso nos lo ha demostrado la historia, el mismo gobierno de Michelle Bachelet. Pero sí creo que hay que ser muy riguroso respecto de las historias políticas, del compromiso de servicio público efectivo, que es además lo que nos va a permitir hacer un buen gobierno. Y el estilo, yo creo que mucho tiene que ver el estilo. Un estilo que es mucho más cercano a los ciudadanos. O sea, en esta cosa que tanto se comenta de los movimientos ciudadanos por un lado, y si vamos a estar ahí o vamos a estar en el Parlamento, yo creo que la tarea de los políticos es justamente generar vasos comunicantes. Necesitamos a la ciudadanía organizada, pero nosotros no la reemplazamos, sería una torpeza pensar eso. O sea, acá necesitamos a la gente movilizada por el gas y también a nosotros, los parlamentarios, como interlocutores reflejando eso. Eso significa que puedes acompañar en las calles, pero tienes que ser capaz de generar puentes, en el fondo, para que esas demandas se reflejen también en las discusiones. Puentes permanentes hacia los movimientos sociales, lo dijiste en una declaración de prensa. Vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos conversando aquí en Diálogo Sur con Carolina Goich. Esperemos.